Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir a esta nueva convocatoria del Real Instituto de Estudios Asturianos. En esta ocasión es una actividad organizada por la Comisión de Ciencias Jurídicas, de Ciencias Económicas y Sociales del Real Instituto de Estudios Asturianos, donde venimos tratando durante todo el año, ya estamos terminando el curso, de distintos asuntos y, entre otros, un asunto candente como es este de la futura regulación del régimen local asturiano. Somos, como saben, la última comunidad autónoma con Cantabria en regular la ley de régimen local. El régimen local, garantizado en su autonomía constitucionalmente, no ha encontrado hasta el momento en el Principado el deseable desarrollo normativo acorde a su alta consideración por nuestra ley de leyes. Desde la promulgación de la Constitución, la Administración local española ha seguido constreñida a su carácter subalterno de Estado y comunidad autónoma. Aquí, sobre todo, del primero, lo que se ha traducido en inconvenientes a la hora de encontrar su pacífico acomodo como administración territorial que es. Más allá de episódicas menciones a pactos o procesos de acuerdo voluntaristas que tratan de blindar su rol en el contexto administrativo nacional, continúan siendo bien visible su sometimiento de los entes locales al poder estatal o autonómico, tal vez porque quienes tienen capacidad de cambiar las cosas participan también del poder político en esas otras administraciones territoriales, y mantener a las locales como están es posible que no lo vean como una mala alternativa. El Principado precisa por todo ello llevar a una ley la experiencia de 40 años de intensa vida municipal asturiana, al estilo de lo que han venido haciendo desde hace 2 décadas el resto de regiones. Las cuestiones que esta tarde saldrán a la palestra tal vez aconsejen estrenar esta crucial competencia estatutaria del vigente texto reformado ya en 1999, consagrando en una norma de cabecera lo que procede regular sobre los entes locales de Asturias, desde las peculiaridades de sus empleados, sin perjuicio de lo que contemplen las reglas en la materia generales, autonómicas o estatales, hasta sus recursos económicos, objeto invariable de las quejas del municipalismo astur. Un desarrollo de estas características, además, permitiría contribuir a una mejor solución de no pocos retos que tiene por delante el Principado, algunos estructurales y derivados de su idiosincrasia social o física. Hemos de saber encontrar en esa esperada ley fórmulas capaces de gestionar los servicios municipales en unos nuevos tiempos presididos por la digitalización y la mayor facilidad de las comunicaciones, así como una atención a los ciudadanos que congenien la flexibilidad con el rigor que se predica de las responsabilidades públicas, ideando unos nuevos entes locales que den respuestas efectivas a las necesidades vecinales y que lo hagan ajustadas a las realidades económicas del momento que nos toca vivir y de los futuros. Las relaciones entre los entes locales y autonómicos basadas en el respeto a sus propios ámbitos de incumbencia y de competencia, las mejores maneras de organizar estas administraciones, las formas de cooperar y colaborar entre sí, la disciplina de los entes representativos del mundo local junto a sus personificaciones asociadas, la mayor determinación de las atribuciones de los concejos, su dinámica como bienes locales, la dinámica de los bienes locales, las modernas técnicas de prestación de los servicios o, en fin, la mejor regulación de sus órganos ejecutivos o complementarios, así como las cuestiones atinentes al sistema electoral local, pueden ser algunas de las materias sobre las que debiera proyectar su atención esa normativa de desarrollo autonómica que aquí se postula, aprovechando además los éxitos o disfunciones de otras experiencias autonómicas que han sido acumuladas durante las décadas. El Principado cuenta, desde luego, con madurez institucional suficiente como para afrontar esta asignatura pendiente de nuestra estructura pública. A unos recursos personales solventes en quienes llevan las riendas del poder local asturiano, desde los gobiernos locales a los negociados administrativos, se unen las inquietudes que han demostrado durante estas décadas los representantes de los concejos sobre el mejor funcionamiento de estos entes, con la mirada puesta en un mejor servicio al ciudadano con pocos recursos. Aquí hay alcaldes, algún alcalde que veo, que sabe perfectamente de lo que estoy hablando. Todo esto unido al saldo de eficiencia que han experimentado otras prácticas en el resto de España
indudablemente podrían fructificar en un razonable marco del régimen local asturiano que el Estatuto de Autonomía esboza, faculta y que hasta el momento, como he dicho, no ha podido cristalizar. Esta tarde nos honran con su presencia para comentar estas cuestiones 3 profesionales que han dedicado y dedican muchos esfuerzos al mundo local asturiano. Nos acompañan una secretaria municipal, un interventor local y un especialista universitario en Hacienda local. Podríamos haber convocado a otros muchos expertos, pero cuando ideamos esta mesa redonda en la comisión lo hicimos sobre todo pensando en aquellos que viven del hecho local y que han consagrado a él su vida laboral. Y también nos interesaba, cómo no, conocer de primera mano las posibilidades de naturaleza hacendística que siempre son básicas para abordar estas materias. Quisiera agradecer a los 3 su acogida a esta propuesta de RIDEA, que además fue inmediata y sin condiciones. No siempre esto sucede. Y sin más, paso a presentarles a nuestros ponentes de esta tarde, que son los verdaderos protagonistas de esta sesión. Vamos a dividir la sesión en una primera intervención, son 15-20 minutos, para abordar las cuestiones que desde el punto de vista jurídico podrían ser interesantes abordar en esa futura norma. En segundo lugar, abordaremos desde el punto de vista de un interventor y finalmente abordaremos en el mismo espacio de tiempo las cuestiones que podrían ser interesantes para abordar de cara a un mañana regulatorio desde el punto de vista de los recursos, de los fondos en los que los ayuntamientos y los entes locales asturianos puedan contar. Al término estaremos abiertos, como suele ser habitual en todas las actividades del RIDEA, abiertos a sus preguntas, a sus reflexiones, a sus inquietudes que el panel de expertos que aquí nos acompañan podrán resolver o podrán en fin, contestar. Paula Fernández Rubiera, que se encuentra a mi derecha, es una gijonesa que se licenció en Derecho en Oviedo y desde hace 20 años ejerce la labor de secretaria de Administración de Habilitación Nacional. Ha desempeñado esas funciones en los ayuntamientos de Cangas de Narcea, en Cudillero, en Valdés y en Nava, así como en la Secretaría de Intervención de la Mancomunidad Suroccidental Asturiana. También ganó por oposición libre su condición de secretaria interventora en el año 2003. Ha ejercido como letrada consistorial de los ayuntamientos también de Cangas de Narcea, de Cudillero y de Valdés en las jurisdicciones contenciosa y social. Desde el año 2010 hasta la fecha es la titular de la Secretaría General del Ayuntamiento de Cudillero. Le doy la palabra para que nos aborde, pues en ese espacio que puede ser libre, cuáles son las cuestiones que podríamos tener en cuenta a partir de su experiencia en el ámbito jurídico de cara a la futura ley de régimen local asturiano. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, gracias a Javier por la invitación y también a todos ustedes por la asistencia. Yo suelo decir que la administración local es aquella que está más cercana al ciudadano, es la base de la administración pública y de esa manera es aquella que pues está más en el punto de mira de los ciudadanos, a la que más exigen muchas veces y también pues de la que más parece que es a la que más se quejan, porque bueno, pues al final somos esa administración que es más cercana y más próxima al ciudadano y a las inquietudes y necesidades que tiene. Tenemos un marco normativo que, bueno, a mí me ha tocado vivir siempre el mismo. Está conformado por 2 normas fundamentales, que son la Ley de Bases de Régimen Local del año 85 y el texto refundido, que, bueno, es de un año después, junto con 3 reglamentos que más o menos son el ABC de la administración local. Son el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, el Reglamento de Población y Marcación Territorial y el Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Entes Locales. Desde esta estructura básica, y desde el año 85 y 86, se ha tenido que ir configurando una nueva administración con nuevas necesidades y con nuevas competencias. Una legislación que ha ido quedando obsoleta y que simplemente tuvo un atisbo de reforma en el año 2003. Fue la reforma del año 2003, la Ley 57 de 2003, de 16 de diciembre, de medidas de modernización del régimen local. Esta norma, que sí fue bastante extensa en modificar, pues incorporó las reformas parciales que se habían ido incorporando en finales de los años 80 y durante la última década del siglo XX, pues en las entidades locales.
y lo que trató es de impulsar el denominado Pacto de Gobierno Local, Pacto Local del año 1999. Supuso sobre todo una ruptura con el uniformismo que había tenido hasta entonces pues la legislación sobre el régimen local, que siempre basada en la ley 3092, que era la ley existente en ese momento, y la ley del 95, pues establecía un régimen diferenciado o muy uniforme para todos los entes locales, sin diferenciar que de todos los municipios que hay en España, pues hay tres tipos de municipios: los municipios grandes, que son los menores en número, y luego los municipios pequeños y medianos. Esta ley bueno, pues intentó eliminar ese excesivo uniformismo que tenía hasta entonces la legislación local, pero se detuvo sobre todo en los grandes municipios. Es decir, estableció un régimen común para todos y luego un régimen diferenciado a los municipios en función de la población, estableciendo un régimen especial para las capitales de provincia, para los municipios con una población superior a 165.000 habitantes y para los superiores a 75.000 habitantes que cumplían una serie de características. Bueno, pues realmente en Asturias estas condiciones solamente las cumplen prácticamente 3 o 4 municipios, y los demás hemos seguido pues a la cola con la ley de bases del régimen local y con la falta de desarrollo autonómico que existe en nuestra comunidad. Sí reforzó la ley el papel de las mancomunidades, bueno, a mi juicio con una buena intención, que es el sostener y mantener la coordinación interadministrativa para esos municipios pequeños y medianos que se pudieran ayudar. Es decir, que se pudieran colaborar a la hora de ejercitar las competencias que venían marcadas por el régimen local. Ciertamente es que esto es lo que marca la legislación general, pero en el Principado de Asturias parece que ha tenido el efecto contrario, porque desde la reforma de 2003 hasta la fecha, pues son muchas las mancomunidades que se han ido disolviendo, bueno, pues con personal que ha ido integrándose en los diferentes municipios de los que formaban parte, desregándose y con competencias que primero se habían unido y volvieron a sus respectivos ayuntamientos, con lo cual, a pesar de que sí es verdad que la legislación del año 2003 potencia tanto la coordinación interadministrativa con las mancomunidades como con entes metropolitanas y asociaciones de municipios, pues la realidad en nuestra comunidad autónoma pues ha sido bastante distinta. Cambios diversos también, pero bueno, no muy significativos respecto a lo que es el funcionamiento del régimen local, como bueno, pues la denominación de la antigua Comisión de Gobierno como Junta de Gobierno Local, y pues el refuerzo de las competencias entre el Pleno y el alcalde, un mayor control, sobre todo pues, a los efectos de bueno, pues ver cómo cada vez más se trata de establecer controles, tanto jurídicos como económicos, a los entes que ocupan las obligaciones de gobierno, tanto alcaldes como juntas. Varias de ellas bueno, pues, fueron modificaciones competenciales, y algunas de ellas en cuanto a los quórums de aprobación sobre las ordenanzas fiscales. Introduce dos atisbos de lo que es la base de lo que ahora es la modernización local, que serían la participación ciudadana y también el tema de las nuevas tecnologías. Estos son los atisbos de la Ley de Reforma Local del año 2003. Y bueno, pues como decimos, han pasado ya prácticamente 20 años y el régimen local pues ha quedado ahí. Y sobre todo en una comunidad como la nuestra, en la que ha faltado pues un desarrollo legislativo, que es lo que nos encontramos todos los días. Las líneas de reforma del régimen local actual, y sobre todo desde el último planteamiento que se hace a raíz ya de la incorporación de la nueva ley de régimen jurídico en el año 2015, bueno, pues se ha planteado por parte de los gobiernos centrales la necesidad de reformar la legislación de régimen local y hacerlo sobre todo como un reforzamiento del funcionamiento democrático y una modernización. Es decir, aquellas cuestiones que se habían introducido en la ley del 2015 en el régimen general, pues se tratan de incorporar más al mundo local. Se prevé la nueva legislación, bueno, el anteproyecto de ley de régimen local, que se prevé que bueno, pues, empiece con su tramitación parlamentaria, prevé la creación, ahora sí, de un estatuto básico para los municipios de menor población. Es decir, por fin, bueno, pues yo creo que el Gobierno central ha atendido que la mayoría de los municipios españoles tienen las características de ser municipios pequeños y medianos y no municipios grandes que siempre han funcionado más pues, como diputaciones, como otras entidades locales mayores. La prioridad es atender pues, al reto demográfico de la integración social y también de la territorialización de la población. Cuestión que además ha sido, bueno, pues yo creo que tendente y ha sido, es una de las líneas de prioridad que se marca en la ley de régimen local,
sobre todo a raíz de la pandemia y sobre todo, bueno, pues por el hecho de la digitalización, del teletrabajo y de determinadas costumbres que hasta ahora no existían, y que, bueno, pues hace que muchas personas que vivían hasta ahora en las ciudades y en grandes poblaciones pues se han trasladado a vivir a pequeños municipios. De hecho, bueno, yo en el municipio en el que trabajo concretamente, pues el aumento de la población en el último año y medio pues ha sido bastante considerable, sobre todo teniendo en cuenta las pérdidas de población que habíamos tenido hasta ahora. La modernización del gobierno local bueno, pues, presta especial atención a la digitalización de los servicios públicos para hacer unos servicios más igualitarios, una mejora en la participación ciudadana y, sobre todo, un especial riesgo al evitar el despoblamiento. Esto también está en la línea del cumplimiento de las medidas comunitarias de gobernanza y digitalización. Y el eje, como digo, de las líneas de la reforma del régimen general, pues sería la aprobación del Estatuto de Municipios con Menor Población o una desconcentración de la administración del Estado, es decir, se busca que determinadas cuestiones estatales puedan ser desarrolladas directamente a través de los municipios, como pasa ahora con los registros electrónicos, la innovación del ORRE y los refuerzos de la cooperación interterritorial y el diálogo. El régimen local, como decía, se fundamenta en los ayuntamientos. Es la base de la administración de nuestro país, es la más cercana al ciudadano, aquella en la que demandan los servicios básicos, el suministro de agua, la recogida de basura, el alumbrado, la seguridad ciudadana, y luego incardina e incorpora muchos servicios que, sin ser mínimos, han sido implantándose en los últimos años, sobre todo en las 2 últimas décadas, y se consideran ya como servicios mínimos obligatorios por parte de los ciudadanos. Me refiero a los servicios sociales, a las escuelas infantiles, a los servicios culturales, a los servicios de igualdad. Estos servicios se han ido articulando en un marco competencial municipal que regula la legislación básica, pero un marco que realmente no tenía esa visión, o bueno, parece ser, a mi juicio, no era la intención inicial. No sigue la aplicación del régimen competencial de las entidades locales y de los servicios mínimos obligatorios que van por rangos de población. A pesar de que está bien explicada en la ley de bases de régimen local, en la aplicación no ha sido así. Es decir, los entes locales, bueno, pues el esquema que determina la normativa es que, según el número de población, hay una serie de servicios que desarrollan los ayuntamientos y a través de ellos desarrollan las competencias con las legislaciones básicas tanto del Estado como de la comunidad autónoma. Esto ha generado, pues, una mezcla de las competencias y los de servicios municipales. Muchas veces, y bueno, mi percepción es que tanto las personas como los ciudadanos, incluso los propios personas que trabajamos en la administración, confundimos competencias con servicios. Son cosas distintas. La competencia es bueno, pues la materia en la que una determinada administración, ya sea estatal, autonómica o incluso local, ejerce sus actividades en el marco de la ley, y el servicio es aquello que recibe directamente el ciudadano, que pueden ser básicos o no básicos. Y luego el mayor de los problemas que también se encuentra la administración local y sobre todo los municipios es la atribución de competencias impropias. Esto supone, pues, que hay una serie de competencias que a priori son competencias del Estado, de la comunidad autónoma, y que de alguna manera se han ido trasladando a los ayuntamientos, generando una serie de obligaciones y una serie de problemas a la hora de articular. Volvemos a lo mismo, cuando se crea un servicio que inicialmente no existía, la percepción que tiene el ciudadano es que el servicio es obligatorio y hay que prestarlo sí o no, inclusive cuando ese servicio, pues, no tiene usuarios suficientes o no es rentable económicamente. Es cierto que los servicios no tienen que basarse en la rentabilidad, pero sí es cierto también que los entes locales provenimos de una financiación, y bueno, me corregirán los compañeros que tengo hoy en la mesa, pero claro, a veces es muy difícil sostener servicios municipales sin las aportaciones que hacen los ciudadanos y con las pocas aportaciones que hacen a veces la comunidad autónoma hacia los ayuntamientos. Esto genera un problema de sostenimiento económico que fuimos arrastrando los ayuntamientos desde el año 2003, en el que han empezado a ampliarse las competencias. Y ha provocado también tanto un problema de ampliación de los recursos económicos, de las necesidades que tiene el ayuntamiento para poder prestar los servicios que ahora se configuran como básicos, y también de una ampliación muy grande del personal.
Es decir, se ha establecido la sistematización de que los nuevos servicios y las nuevas competencias se hacían a través de subvenciones. Estas subvenciones, pues la administración local acude a las mismas. Bueno, pues están los planes de empleo, están los servicios sociales, como digo, las escuelas infantiles, las agencias de desarrollo local, que se generaron con buena intención, pero generaron unos servicios que incorporó una serie de personal que se incorporó para un marco concreto. Y finalmente, una vez que terminó ese programa, esas personas han quedado dentro de la administración y bueno, pues con una serie de derechos laborales. Esto ha provocado, sobre todo, que los ayuntamientos en los últimos años, además de un déficit económico grande, ha tenido también bueno, pues el problema de encontrarse con personal que está seleccionado por parte del ayuntamiento para la prestación de un servicio concreto y determinado, y que finalmente se ha quedado dentro de las plantillas, bien de forma fija como funcionarios interinos o bien de forma fija como personal fijo discontinuo, mediante la figura del denominado fraude de ley. Los retos de la reforma del régimen local desde la perspectiva de un secretario municipal, bueno, pues para mí tenían 4 ejes. El primero de ellos sería la reforma y la clarificación del sistema de competencias y de los servicios previstos en la Ley de Bases de Régimen Local, con una especial referencia a las denominadas competencias impropias, es decir, aquellas que no corresponden realmente al ayuntamiento. En segundo lugar, la potenciación de la coordinación interadministrativa, tanto municipal como provincial. En tercer lugar, una reforma de la materia de los recursos humanos que prestan el servicio en el ayuntamiento. Y finalmente, una reforma económica. Los retos de la reforma, en el primer lugar, que sería la regulación del marco actual de la Ley de Bases de Régimen Local y las competencias y servicios, bueno, pues viene configurando los artículos 25, 26 y 27 de la Ley de Bases de Régimen Local. El apartado primero enumera las competencias propias de los ayuntamientos en el marco de la legislación autonómica, que son de lo más variadas. Está el urbanismo, el medio ambiente, el abastecimiento de aguas, la evaluación de situaciones de emergencia social, la seguridad ciudadana, la regulación del tráfico, la protección de la salubridad. Tenemos arrastrados algunos como los cementerios, que son cuestiones que ya han ido poco a poco suprimiéndose, y luego pues cuestiones como la promoción del deporte, la promoción cultural, participar en la vigilancia y el cumplimiento de la normativa de educación, la promoción de las nuevas tecnologías y la igualdad. Estas competencias, como digo, son enumeradas por la ley, pero en la implantación de las mismas es lo que genera los servicios mínimos a los que se refiere el artículo siguiente. Esto es una de las cuestiones que se determina, que la propia ley sí articulaba bien, como digo, la creación, o sea, la determinación de estas competencias. Pero lo que decía el artículo 25, que pareció olvidarse a la hora de articular los servicios, es que esta articulación de las competencias debe hacerse en el marco de la ley, evaluando, en primer lugar, en los municipios, la conveniencia y la oportunidad de generar esos servicios y de efectivamente prestarlos al ciudadano, y después ver la conveniencia y la suficiencia económica de los mismos y evitar que existieran duplicidades. Ese fue el origen, por eso, como decía antes, de la generación de muchas mancomunidades en la que determinados servicios, pues como por ejemplo el urbanismo, o los servicios sociales, o los servicios de obras, los parques de maquinaria, bueno, pues se generaban entre varios municipios para abaratar costes, tanto de medios personales como humanos, y para atender mejor a los ciudadanos. ¿Qué crítica tengo yo al régimen competencial? Bueno, pues que la regulación del artículo 25, como digo, es una realidad. Sí venía bien determinado cómo se implantaban los servicios dentro del marco competencial, pero la realidad ha sido otra por los siguientes aspectos. En primer lugar, todas las posibles competencias se han implantado en todos o en la mayoría de los municipios. Es extraño encontrarnos con municipios pequeños, hablo de municipios muy pequeños, pues que no tenga un servicio de igualdad, que no tenga una agencia de desarrollo, que no tenga una escuela infantil, o que no tenga un servicio social propio, no mancomunado, en el que a lo mejor el trabajador social pues va a una serie de días a la semana, o incluso un servicio que se encarga del planeamiento. Ya no hablo de que el urbanismo efectivamente es una competencia que el otorgamiento de licencias corresponde al ayuntamiento, pero lo que es la gestión del suelo a través de los instrumentos de planeamiento pues estaría mejor configurado bueno, pues con unas oficinas urbanísticas de cabecera en las cuales bueno, pues se delegara parte, sobre todo por la falta de medios que luego existen en las mismas. En segundo lugar, como decía, se confunden las competencias con los servicios obligatorios. Esto ha generado la creación de nuevos servicios y de más diversos. Bueno, pues escuelas infantiles, escuelas de música, telecentros, urbanismo con planeamiento y licencias mayores y medias en todos los municipios,
servicios sociales con gestión del servicio de ayuda a domicilio, que es una de las cuestiones más complicadas en el marco del servicio social, igualdad, agencias de desarrollo, defensa contra incendios, repoblación forestal, etc. La creación se hace en el marco legal de la legislación autonómica. El sistema lo que hace es repetir la implantación de un servicio en todos y cada uno de los municipios. He estado en diversos municipios con necesidades muy diversas y la implantación del servicio se ha hecho igual en todos. Desde un municipio costero a uno que no tiene nada que ver con el costero, desde el que tiene más mayores o menos, incluso el que tiene más plazas de escuelas infantiles. Y se financia a través de dos vías. Una vía es la convocatoria de subvenciones anuales. Esas convocatorias de subvenciones anuales, pues los ayuntamientos plantean un proyecto que se desarrolla con una justificación, como son, por ejemplo, pues, los proyectos de defensa contra incendios, o bien se crea un nuevo servicio y se pasa a prestar con personal. En este sentido, yo creo que es una de las cuestiones que más problemas están dando a los ayuntamientos, y que es que hay un incremento absolutamente mastodóntico de las plantillas municipales. Esto ha hecho que la plantilla ha crecido de una forma desproporcionada y, lo que decíamos, siempre se perciben los servicios como obligatorios. ¿Qué pasa sobre todo se vio más o menos en los años 2010 y 2012 con el problema de las agencias de desarrollo local? Se crearon a la raíz de programas europeos y finalmente lo que se integraron fue un montón de técnicos en todas las administraciones locales de muy diverso ámbito, desde personas de educación, personas arquitectos, ingenieros, etc. Y esto ha provocado que una vez que terminaba este plan, como consecuencia del incumplimiento de la normativa laboral a la hora de contratar y seleccionar a las personas, pues esto ha hecho que estas personas se queden en la plantilla municipal o de una forma irregular, o bien que hayan tenido que ser despedidas con el pago de unas indemnizaciones grandes que han tenido que acarrear el ayuntamiento, que finalmente había recibido una subvención para prestar un servicio, se encuentra con que ya no necesita la prestación de ese servicio, pero tiene un personal que tiene que bien o reubicar, que a veces es imposible reubicar, o bien despedir y afrontar la indemnización. La problemática es, creo, la generación de expectativas en los vecinos de la existencia de unos servicios mínimos obligatorios que realmente no lo son, y que una vez implantados es imposible suprimirlos o modificarlos. El déficit de los servicios hace también, como decía antes, pues que no puedan cubrirse con los impuestos y con las inversiones económicas. La dificultad para atender el gasto municipal, algunas subvenciones mayoritariamente solamente cubren el gasto de personal y la otra parte tiene que ser asumida por el propio ayuntamiento. Y además, uno de los mayores problemas que hay, sobre todo en las subvenciones de servicios sociales, es que se reciben al final del año presupuestario, con lo cual el ayuntamiento tiene que estar soportando en su plantilla durante todo el año la nómina de estos trabajadores, lo que hace aumentar el endeudamiento de los ayuntamientos y impedir que puedan hacer inversión. El segundo reto al que hacía referencia en la reforma local es la necesidad de la coordinación interadministrativa, tanto interprovincial como municipal. Es necesario, entiendo, la coordinación vía municipios o vía provincia para desarrollar esas competencias municipales y basándose en experiencias similares a mancomunidades que sí que funcionan o antes supramunicipales, como las oficinas territoriales de turismo. De esta forma, sí podríamos mantener unos servicios mínimos como urbanístico con técnicos de mayor preparación que, a mi juicio, deberían ser seleccionados por parte de la provincia. Esto provocaría una mayor estabilidad en el empleo, una mayor cualificación profesional, la facilidad en la cobertura de vacantes, porque al final, evidentemente, en los ayuntamientos de las salas o de la parte, la parte peor comunicada de Asturias, la mayoría de los técnicos cualificados que incorpora un ayuntamiento, pues no terminan allí su vida profesional, sino que se mueven de un ayuntamiento a otro. Y efectuaría también un control efectivo de traslados y no el gasto que a veces tienen los propios ayuntamientos en gastarse una gran cantidad en una selección de personal y una formación del mismo, que cuando, por así decirlo, ya está formado, se va más a la zona central de Asturias. La colaboración interadministrativa ya se produce y se ha producido, sobre todo en los últimos años, con la participación de los diferentes empleados públicos cualificados en muchos expedientes para suplir las necesidades de ayuntamientos pequeños y medianos, la mayoría de Asturias.
Bueno, pues ahora ya empieza a ser, sobre todo con la última reforma de la ley de régimen, la ley de contratos, bueno, pues es fácil ver a técnicos de diversos ayuntamientos redactando pliegos o incluso participando en las mesas de contratación a la hora de participar los contratos públicos. Supone además un auxilio a los ayuntamientos y no es algo económico. Y ha supuesto también una mejora de la eficiencia y las ventajas. Y dentro de lo que creo que debería de tenerse en cuenta en la legislación local, pues es aprovechar las ventajas que ha tenido la participación de otros entes, como son, por ejemplo, la FEM o la FAC en Asturias, que hacen una tarea de asistencia a los ayuntamientos, tanto en contratación como en materia de personal, para poder cubrir estas necesidades. Los retos, bueno, y el último de los retos a quien me voy a referir, porque la parte económica creo que la van a explicar mucho mejor las personas que me acompañan, es el reto de la reforma en materia de recursos humanos, que sin duda creo que es el más polémico de todo lo que he explicado. Sabéis por lo largo de toda la exposición pues, que la asunción de las competencias propias o no de los servicios de los ayuntamientos tiene como consecuencia la incorporación de personal y plantillas exorbitadas dentro de los propios ayuntamientos. Este personal fue contratado, a mí me ha tocado, mediante procesos selectivos temporales para planes concretos, subvencionados y progresivamente, como decíamos, se han ido incorporando a la plantilla municipal. ¿Qué efecto ha tenido? Pues ha tenido dos efectos. Los funcionarios interinos, fuera de los casos permitidos por la ley, es decir, hay funcionarios interinos para plazas que llevan, bueno, pues no se sabe los años, y el personal laboral indefinido en fraude de ley, superando el máximo de contratación y que se han convertido en personal indefinido por vía de sentencias en la jurisdicción social. Esto, unido a la limitación presupuestaria de las ofertas de empleo público impuestas por las tasas de reposición, ha hecho pues, que, bueno, pues, como decimos, que la plantilla se haya aumentado y que se haya hecho de una forma irregular. Y esto ha generado la temporalidad en el empleo que tan importante es, parece reducir ahora a partir de este año. La problemática se ha habido tremendamente, pues, yo creo, incrementada como consecuencia de la entrada en vigor de dos leyes que fueron bueno, pues un Real Decreto de Ley y una ley que fueron promulgadas a finales del año pasado, que son el Real Decreto Ley 32/2021 de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, y la Ley 20/2021 de 28 de diciembre de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Estas dos normas han venido marcadas por la legislación europea y bueno, pues se han, podemos decir, elaborado en el último minuto, pues como pasó en su momento con la ley de contratos, y hemos ya empezado a sufrir las consecuencias del problema de a veces legislar sin pensar en las personas que realmente tenemos que aplicar las normas. ¿Qué ha pasado con la encarnación de la reforma laboral en el régimen local? Bueno, pues la problemática primera, conforme a la ley de la garantía de estabilidad en el empleo, es la desaparición del contrato de obra o servicio para determinar puestos que no forman parte de la plantilla. Bueno, yo todavía he tenido un caso hace poco, pues los socorristas. Me plantearé dentro de muy poco los planes de empleo, la dinamización social, los telecentros. Yo, la verdad, bueno, pues me ha costado, no hace mucho, Javier lo sabe, pues un problema contratar a los socorristas este verano en el Ayuntamiento de Cudillero. Se nos ha costado bastante. No era el momento de iniciar el nuevo contrato público porque no teníamos posibilidades. Teníamos una bolsa en vigor que hacíamos todos los años para 2 años y, bueno, pues, ¿qué pasa? Que desaparece la figura del contrato de obra o servicio. Bueno, pues al final hemos hecho, yo creo, una labor de, no sé, voy a decir de ingeniería jurídica. Me he tenido que saltar un poco a mi compañero interventor, que bueno, es bastante joven, entonces todavía cree que la norma es exactamente para cumplirla palabra por palabra, y entonces al final hemos hecho, bueno, pues una pequeña trampa y nos hemos basado en el artículo 15, que no habla del contrato de obra o servicio porque ha desaparecido, y bueno, hemos jugado con que es un contrato menor a 90 días. Bueno, hemos hecho una cosa un poco extraña. Teniendo en cuenta también que en el caso de que hubiéramos subcontratado, bueno, pues uno de los problemas que teníamos era que la financiación no iba a cubrir el servicio, y además teníamos otro grave problema, que es el derecho de subrogación de las personas que estaban contratadas.
Con lo cual yo la idea de mi interventor inicial de considerar a los socorristas gente de 20 años, que al final, bueno, los municipios pequeños es lo que tenemos como socorristas, no tenemos otra cosa, bueno, pues imaginaros crear los fijos discontinuos de plantilla y sin proceso laboral, sin proceso de selección no, pero con un proceso para 2 años en el que, bueno, nosotros teníamos 20 personas para 8 puestos y al final hemos tenido que recurrir al paro porque la mayoría pues son jóvenes que al final pues, tienen el curso y lo hacen. No quiero pensar lo que va a pasar dentro de un par de meses con los planes de empleo y qué medida de contratación vamos a utilizar para hacer la contratación de obra o servicio. Yo espero que de verdad cuando se figuren, bueno, cuando se determinen las normas de los planes de empleo, pues alguien nos diga qué ingeniería vamos a hacer para contratar a estas personas, porque si no tenemos contrato de obra o servicio no va a haber planes de empleo y bueno, yo creo que las personas que han trabajado en la administración local saben que es de lo que tiran muchos ayuntamientos pues, para poder hacer necesidades y obras concretas que no se pueden hacer con el personal municipal. Y por último, y sería lo más polémico, como decía, la segunda de las normas ha sido la Ley 20/2021 de medidas urgentes de reducción de la temporalidad del empleo público. Bueno, pues como yo decía, a veces bueno, pues esta ley probablemente está muy bien para el Estado, probablemente está muy bien para las comunidades autónomas, incluso para las provincias o para los entes grandes. Yo me planteo que, bueno, en 6 meses hemos tenido que mirar nuestras plantillas. Yo creo que los alcaldes han tenido un problema y los secretarios e interventores hemos tenido otro mayor. Hemos todos tenido que convocar antes del 1 de junio ofertas extraordinarias de empleo que han sido publicadas en el BOPA. Yo creo que todos hemos cumplido antes del 1 de junio y que ha generado lo siguiente. La problemática del aumento de plantilla que decíamos, la vulneración de los principios del acceso al empleo público, igualdad, mérito y capacidad, la falta de previsión y la aplicación de las normas. Los ayuntamientos, yo realmente no sé cómo vamos a poder soportar el coste de estos procesos selectivos, que tampoco sé muy bien con qué normas los vamos a hacer, y cómo vamos a afrontar a aquellas personas que no superen el proceso selectivo las indemnizaciones. Nosotros hemos calculado, bueno, yo tengo una plantilla, un ayuntamiento con un endeudamiento grandísimo en el que han salido 65 puestos de estabilización. Todo eso con una plantilla en la que los funcionarios pues nos reducimos al interventor, a la secretaria y a un auxiliar administrativo. Esos son los funcionarios que tenemos fijos en la casa. Luego tenemos 9 policías locales y tenemos 3 funcionarios en obras. Bueno, pues yo creo que, bueno, lo he dicho todo, ¿no? Tenemos de todo. No sé cómo vamos a realizar los proyectos de estabilización, no sé cómo vamos a configurar los tribunales, no sé cómo vamos a poder hacerlo, con pocos funcionarios, con pocos empleados fijos, cómo vamos a compatibilizarlo con el resto de funciones y ya en no va más. Va a ser tener que hacerlo, sacar esos procesos selectivos el año que viene, que es el año electoral. Yo creo que ahora mismo, bueno, Javier me conoce, trabajo muchas horas al día. Bueno, pues a partir de ahora me clonaré para poder cumplir con todas las obligaciones que me impongan. Y bueno, pues nada. Muchísimas gracias. Jesús Valledor Mesa es allandés, licenciado en Derecho y cursando, por cierto, segundo curso de Económicas. Ejerció la abogacía durante 15 años, compatibilizándola con su condición de funcionario de carrera. Ganó por oposición libre la plaza de técnico de Administración General del Ayuntamiento de Cangas de Narcea, en la que actualmente está en excedencia. También ganó las oposiciones de secretario interventor, igualmente en excedencia hoy. En 1989 ingresa como interventor tesorero en categoría de entrada y categoría superior 2 años después por ascenso. Aparte de ser TAG en Cangas de Narcea, fue tesorero con plaza en propiedad en el Ayuntamiento de Avilés y en Comisión de Servicios en Carreño, así como interventor de este último ayuntamiento. En Castrillón igualmente ha sido y es interventor en propiedad. Ha sido viceinterventor en Comisión de Servicios en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, una capital de provincia de población superior a cualquier urbe asturiana. Auditor de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias. Y bueno, pues aparte de esa trayectoria de cerca de 40 años en el servicio público local, pues ha sido autor de distintas publicaciones sobre las leyes de estabilidad presupuestaria, la regulación, la reforma de haciendas locales, también sobre la protección de datos en el ámbito local, las cuestiones tributarias de los convenios locales o las soluciones a
siempre polémico reconocimiento extrajudicial de créditos de los entes locales. Ha sido ponente también en distintos cursos organizados en muy diferentes corporaciones y entidades, como el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en Corbera, en el Ayuntamiento de Castrillón o en Carreño. Ha sido, en fin, tutor de distintas promociones de estudiantes en prácticas del curso selectivo de intervención tesorería, realizando las prácticas en el ayuntamiento, en los ayuntamientos donde ha venido él desempeñando funciones, entre otros el Ayuntamiento de Castrillón. Le cedo la palabra. Muchas gracias, Javier, por haberme invitado. Allá tú con las personas. Muchas gracias a ustedes por estar presentes en esta tarde. Bien, vamos a hacer una intervención corta pero intensa. Vamos a ver si son capaces de seguirme el ritmo. ¿De acuerdo? Vamos allá. ¿Qué estamos queriendo proponer? Estamos mirando de ley referenda, es decir, ¿qué debería de hacer una futura ley de régimen local de nuestro Principado de Asturias, que efectivamente es una de las pocas, una de las dos, que no tiene todavía ley de régimen local a pesar de los años. A pesar de los años. Estamos hablando de que el resto de comunidades autónomas han realizado sus propias leyes de régimen local con mejor o peor resultado entre los años 88 y 2010. Nosotros estamos en 2022 y aquí todavía no hemos hecho nada. A pesar de que la ley orgánica del estatuto asturiano viene bien claro que le corresponde en materia de régimen local, desarrollo legislativo y ejecución a la comunidad autónoma. Bien, ¿qué es lo que, por dónde tenemos que empezar? Es decir, si queremos hacer algo que merezca la pena, lo primero que tendremos que hacer es, vamos a ver qué es lo que se ha hecho. Es decir, que los demás que se nos han adelantado, porque la parte buena o mala que tiene adelantarse es que vas un poco a prueba, mientras que si por la razón que sea vas un poco por detrás, ves que lo que han hecho los demás, incluso con un poco de suerte puedes mejorarlo. ¿Y qué es lo que se ha hecho en las distintas leyes de las comunidades, y me voy a referir, lógicamente, y hago aquí un paréntesis, me voy a referir a aquellas comunidades de régimen general, es decir, no aquellas cuya competencia del régimen local tiene una competencia exclusiva sobre el régimen local, frente a las que están en régimen general, que tiene exclusivamente una competencia de desarrollo legislativo y ejecución. Pues lo que se ha visto, el repaso que he hecho por todas las leyes de régimen local de las distintas comunidades, lo que se ha visto es que son pocas, son escasas y en extremo concisas las referencias que se hacen a la hacienda local. Es decir, son leyes más o menos largas en función de cada comunidad autónoma, en la que se regulan determinados aspectos de la organización y actividad de los entes locales, pero con una regulación muy escasa en lo que hace referencia a las haciendas locales. Es más, en ninguna de ellas se contiene ni un título ni un capítulo. Es decir, está incluido dentro de otros títulos o capítulos, una referencia de 1, 2, 3 artículos en cada una de ellas. Esto es lo que hay hasta el momento. Y, por supuesto, ninguna, pudiendo hacerlo, ninguna comunidad autónoma se ha dotado de una ley de haciendas locales. Pudiendo hacerlo porque sabemos que la regulación de la hacienda local es también competencia de la comunidad autónoma, respetando la legislación básica, en este caso la ley de haciendas locales. Y precisamente a lo mejor no lo han hecho precisamente por la ley de haciendas locales básica aprobada por el Estado en el año 88, como veremos más tarde. ¿Cuál es la problemática de la ley de haciendas locales del año 88, que luego ha sido modificada por el Real Decreto Legislativo 2/2004? Bueno, pues que fue una ley omnicomprensiva, es decir, quiso regular absolutamente todos los extremos posibles en la regulación de las haciendas locales. Y ha sido criticada por la doctrina, Ferreiro Lapaza
incluso también Collado y Urrita, Collado y Urrita, en el que dicen que fue mucho más allá de lo que debía de ser. Y hay que tener memoria. Efectivamente, la ley de haciendas locales del año 68 fue recurrida por algunas comunidades autónomas, porque entendían que iba mucho más allá de la legislación básica. Es decir, estaba metiéndose en el camino, en el recorrido que deberían de tener las comunidades autónomas para legislar sobre las haciendas locales. No lo entendió así la legislación, el Tribunal Constitucional, en la sentencia 233/1999, aceptó la ley 1988 tal como estaba. Dicen algunos que con una generosa interpretación de los títulos competenciales del Estado. Y probablemente eso haya que volver a ello. Probablemente haya que remirarlo pasados 88, 98, 2008, 2018, pues muchos años, 30 a 40 años. ¿De acuerdo? Bien, esa es la primera situación inicial. ¿A qué se han dedicado las leyes de régimen local de las distintas comunidades en lo que a haciendas locales se refiere? Pues exclusivamente no, pero una gran parte de ello, a lo que han hecho es hacer referencia exclusivamente a los ingresos que pueden percibir los entes locales de las propias comunidades autónomas. Es decir, lo que han hecho es decir, yo, comunidad autónoma, voy a determinar cuáles van a ser tus ingresos con referencia a mis ingresos. ¿No? ¿Se entiende? Es decir, voy a regular lo que tú vas a recibir de mí. ¿Y cómo lo han hecho? De forma absolutamente difusa y totalmente heterogénea. Es decir, lo que han hecho, pues en unos casos han establecido principios generales, en otros casos han establecido fondos específicos y en otros casos han establecido fórmulas de carácter mínimo, como luego veremos. Una de las regulaciones más interesantes y que fue la envidia de todos los que llevamos 40 años en esto es la regulación que hizo específicamente la Comunidad Canaria con el famoso Fondo Canario de Financiación, que tuvo un doble fin, que fue el saneamiento económico de las haciendas en aquel momento, estamos hablando del año 99, y también la atribución de recursos suplementarios para la realización de gastos de libre disposición. Es decir, eso es en lo que nos fijábamos todos. Es decir, por primera vez se establecía por parte de una comunidad autónoma y por ley el derecho de los entes locales canarios de percibir cantidades de participación en los tributos de la comunidad autónoma. Y eso fue un hito importantísimo, eso fue envidiado por todos los municipios de fuera de la comunidad canaria. Y entonces todo este elenco de normas, ¿había alguna norma que se refiera a tributos locales, precios públicos, operaciones de crédito o gasto público? Nada, absolutamente nada. Bien, entonces si queremos desarrollar algo en el Principado de Asturias que pueda ir o que pueda suponer una mejora sobre lo que los anteriores han hecho ya, ¿en qué deberíamos de fijarnos? Bueno, pues realmente en lo que deberíamos de fijarnos es en dos aspectos fundamentales. Uno de ellos es, efectivamente, la determinación en esa futura ley de régimen local de un posible derecho de recibo por parte de los entes locales del Principado de Asturias de cantidades para sufragar los gastos necesarios de los entes locales y de forma incondicional. Es decir, ¿qué se necesita? Lo que se necesita es que de la misma forma que la Administración del Estado participa generosamente de sus tributos con los entes locales, hace falta que las comunidades autónomas den un paso y hagan una participación generosa también hacia los entes locales de su término regional. Y esto hacerlo
a ser posible, en la mayor cantidad posible, de forma incondicional. Vamos a los números, que esto siempre da detalle. Transferencias corrientes del Estado a los ayuntamientos sobre el 17%. Transferencias de capital a los ayuntamientos sobre el 1%. Media en comunidades autónomas, 6% en corriente, 4% en capital. Aquí, si se observa, hay una paridad mayor en las comunidades autónomas, en las transferencias de capital, fruto casi siempre de los planes de obras y servicios que sabemos que las regiones y las provincias están obligadas a realizar los ayuntamientos de pequeña entidad, ¿verdad? Pero fijémonos en las transferencias corrientes, 6% frente al 17% del Estado. ¿Qué sucede? Pues que lo que hemos estado viendo en toda esta historia, desde el año, como decía antes, año 88 a 2010, lo que se ha hecho es realizar mucha transferencia, pero condicionada, es decir, casi siempre transferencia de capital. Y hemos de reconocer que muchas veces esa transferencia iba con regalito, es decir, yo te financio para que tú hagas o para que tú pongas dinero una competencia que es mía y que yo sí tengo que desarrollar. Y entonces, ¿qué te parece si nos ponemos de acuerdo para hacer esto? Pero es que esa competencia es tuya. Ya, pero lo bien que quedas tú dándolo al ciudadano de tu pueblo. Y esa es la realidad, es decir, no nos engañemos. Más datos. Ayuntamiento de Castellón. Nosotros recibimos de transferencia incondicionada por parte del Fondo Municipal de Cooperación Local 127.000 euros. ¿Vale? ¿Y cuánto se recibe para la realización de determinadas actividades, como comentaba mi compañera de mesa, 0 a 3, socorrismo, plan de servicios sociales? Pues en mi ayuntamiento 2.300.000 euros. Véase la diferencia. Esa es una de las realidades que tenemos en esto. Y esto debe ser así. Ya el libro blanco en el año 2005 decía, y leo textualmente, es generalizada la demanda de mayores recursos para los fines locales. 2005, y la denuncia de que la efectiva participación en los tributos de las comunidades autónomas no existe o ha sido sustituida por subvenciones graciables en su concesión, condicionadas en su destino y no garantizadoras de continuidad. Si todos sabemos que eso funciona así, no te preocupes, vamos a colaborar en esto y yo te financio el 50%, el año que viene es el 30%, el año que viene el 20%, y cuando te das cuenta tienes el servicio infrafinanciado por la comunidad autónoma correspondiente, pero ya no te atreves a retirar esa prestación de servicio de la ciudadanía. Esa es la realidad. Pues lo mismo, en el mismo sentido, se manifestaba la ponencia de estudio de la Comisión de Estudio de Entidades Locales del Senado, aprobado por el Pleno de la Cámara en el 2007. En un sentido muy sencillo. Incluso nuestro profesor Suárez Pandiello indicaba que esto así no debía ser, que el Estado sufragara el 90% de la financiación de los entes locales para la suficiencia financiera. Se reciben los ayuntamientos proceden del Estado y esta cifra aumenta hasta el 90% de las diputaciones provinciales. Perdón. Que la idea era otra. A ver, ¿y nadie en ninguna comunidad autónoma se le ha ocurrido algo distinto? Sí, Baleares. Baleares en el año 2006 tuvo la gran idea de establecer en su artículo 205 de la Ley 20 de 2006, en la que regula su régimen municipal y el régimen local de las Islas Baleares, y se atreve a establecer un mínimo. Increíble, pero cierto. Se estableció un mínimo, modesto, eso sí, pero mínimo al fin y al cabo. Y establece en el año 2006, diciendo, oiga, ustedes van a recibir un 0,7 del total de los ingresos propios de mi comunidad. Bueno, es un principio. Estamos hablando del 2005, una cantidad modesta, pero es lo único que he visto yo que asegure un mínimo de financiación en las distintas leyes de régimen local existentes hasta el momento en nuestras comunidades autónomas. Si trajéramos ese tanto por ciento al Principado de Asturias, ¿qué resultaría?
Bueno, pues cogemos el presupuesto del Principado de Asturias del año 2022 de 5.000 millones, de los cuales 2.500, casi 2.600, son de tributación propia. Si aplicáramos ese 0,7%, resultarían unos 18 millones de euros. Bien, ¿cómo queda nuestro Principado? Nuestro Principado tiene previsto para este año 22 millones de euros, casi, incluyendo los préstamos famosos, 23 millones de euros. Bueno, no está tan mal, ¿verdad? Pero no está tan mal comparado con datos del año 2006. Con datos del año 2006. Esa es la realidad. Ahora bien, ahora nos encontramos, y no quisiera yo pisar la intervención de mi compañero de mesa, Santiago Álvarez, pero nos encontramos aquí con un grave problema, cuál es el de la definición de que se entienda para cesión de tributos propios de la propia comunidad autónoma hacia los ayuntamientos. Y ese es el gran caballo de batalla. Es decir, ¿qué tenemos establecido a ese respecto? Hemos establecido que la Constitución, en su artículo 142, lo dice claramente. ¿Y qué dice nuestra Ley de Haciendas Locales? Nuestra Ley de Haciendas Locales dice lo siguiente: las entidades locales participarán en los tributos propios de las comunidades autónomas en la forma y cuantía que se determine por las leyes de sus respectivos parlamentos. Y esto que parece tan fácil de entender, se complica. Porque, ¿qué entendemos por tributo propio? ¿Entendemos por tributo propio aquellos tributos cuya generación, porque su competencia de instalación, ejecución y cobro sea propio de las comunidades autónomas exclusivamente? ¿O entendemos que son también, y hay que incluir, los recargos? Los recargos sabemos que son posibilidades de establecer un mayor tipo impositivo sobre normas que están establecidas por el Estado y que se les permite establecer un recargo. Eso entra dentro. Pregunta que dejo en el aire. Pero es que voy más. ¿Y qué pasa con los cedidos? Porque claro, si tomamos los tributos propios sin incluir los recargos y sin incluir los cedidos, nos vamos a quedar con poco. No nos engañemos, es decir, la legislación tributaria actual española es la que es. Si eso se excluye, nos vamos a quedar con muy poco. ¿Y eso por qué está así? Pues porque lo dice el 39.2 de la Ley de Haciendas. Por lo tanto, yo soy de los que pienso que para poder, y ya lo paso a ello ahora mismo, es que para que podamos hacer algo, para que podamos pensar algo, a lo mejor lo que tenemos que hacer es empezar por Papá Estado y decirle: Papá Estado, reformula tu legislación básica de haciendas locales, reformúlala, haz una legislación, una ley básica de verdad, deja que las comunidades autónomas regulen ejecución y desarrollo, y deja que regulen y que se establezcan la posibilidad de que eso, o asegúralo, si quieres, asegúralo con una regulación específica o con una dicción específica en que se considera incluido en esa participación en el tributo de las comunidades autónomas los recargos y los cedidos. Porque es que si no, nos vamos a encontrar con poco. Posibles soluciones: o modificamos el 39.2 o vamos a encontrar con las comunidades autónomas van a decir: aquí dice tributos propios. Es verdad que la doctrina entiende mayoritariamente que debe considerarse incluidos los recargos, pero no es tan clara la postura sobre los cedidos. ¿De acuerdo? Y realmente los cedidos tienen una fuerza tributaria importante. Estamos hablando de mucho dinero. Mucho dinero. Si queremos repartir el pastel tributario del país, pues tenemos que ponernos. Dicho esto, si esto es así y si tantos problemas tenemos, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros en nuestra comunidad? Bueno, pues yo creo que hay dos posibles vías. Una, intentar solucionar la problemática de la ley de haciendas locales y que se suprima
y que se suprima la actual y se establezca una ley básica de verdad que deje a la comunidad autónoma un posible desarrollo, de ejecución de desarrollo que sea interesante, que sea posible y que realmente muestre el compromiso que el Principado de Asturias está dispuesto a hacer con los entes locales. No nos olvidemos que no somos tantos, somos 78, de los cuales 7 más de 20.000 habitantes, el resto son todos de menos de 10.000 habitantes. Luego, el esfuerzo es algo que a mí me cuesta creer que el Principado haya aceptado en estos años, dada nuestra situación demográfica y nuestra evidente dispersión que hace que 71 ayuntamientos sean todos de menos de 20.000 habitantes, incluso me atrevería a decir que menos de 15.000, eso necesita un gran apoyo por parte de, iba a decir, Diputación. Ya no lo digo porque somos un provincial, pero entonces, ¿de quién debemos de decir? De la Comunidad Autónoma. Si no fuera posible, porque claro, yo comprendo, eso no depende del Principado, es evidente, pero yo creo que lo mismo que le puede interesar al Principado le puede interesar al resto de las comunidades autónomas. ¿Verdad? Estado, mire usted, no nos acogote tanto. Haga usted una ley básica más sencillita, déjenos a nosotros desarrollar nuestra capacidad, porque yo creo que es necesario. Si no es así, bueno, pues entonces, como diría otro, haremos lo que podamos. Bien, y si haremos lo que podamos, ¿qué se me ocurre a mí que se pudiera regular? Pues mire, tengo aquí unas cuantas materias que son, algunas de ellas divertidas, ¿cómo son? A ver si hay alguien que haya entendido de una vez, después de los años 1000, la diferencia que hay entre el precio público, la tasa y la prestación pública no tributaria. O la tributaria, que me da igual. Oiga, mire, llevamos años con esto a vueltas. La legislación ha cambiado 20 veces. La jurisprudencia, 21. Y ahora tenemos un mare magnum en el cual, para poder buscar cómo lo podemos defender, es decir, si yo tengo que cobrarle al ciudadano el recibo del agua, ¿eso qué lleva? Usted, no quiero ni pensar el trabajo que tienen nuestros queridos compañeros, los más pequeños, que entre certificados de empadronamiento y reuniones con la alcaldía, tengan que ponerse a determinar la calificación jurídica de ese dicho. ¿Por qué? Porque, oiga, mire, es que tiene usted que consultar una adicional de la ley de contratos. ¿La ley de contratos? ¿Para qué tiene que haber la ley de contratos? Ah, pues sí. Que además modifica la ley general tributaria. ¿Pero qué modifica la ley general tributaria? ¿Algo dentro de la ley? No, una adicional de la propia ley general tributaria. Y para acabar de solucionarlo, la ley de Hacienda es que aprovechan el motivo. Entonces, meta usted todo eso en una batidora y le saldrá exactamente qué es lo que tiene que poner. Pero cuidado, no es lo mismo que el agua la cobre usted, a que se la cobre cuál, o Asturaba, me da igual. Pero es que varía. Sí, es que varía. Bueno, acá, a nadie se le ha ocurrido pensar, vamos a ayudarles un poco, vamos a establecernos en un sitio que claro, otro tema que planteo. Oye, ¿y cuáles son los servicios de recepción obligatoria? ¿O de solicitud obligatoria? Porque es que eso es fundamental para determinar qué es lo que aplicamos. Pues ahí hay margen. Operaciones de crédito. O sea, la regulación de las operaciones de crédito ya tiene unos añitos, Si vamos a ver que ahora mismo las haciendas locales son las más saneadas del país. Vamos a ver, eso no es una pata del ingreso fundamental, lo es. ¿Por qué? Pues porque, ¿cómo se hacen si no las inversiones? Yo no conozco otro sistema, Y si seguimos con estas historias de que tiene usted que no sé cuánto, hacer el juramento de Santa Gadea, de que no va a hacer no sé cuánto más, y luego resulta que lo tiene que aprobar usted en presupuesto para que vaya incluido, ¿verdad? Porque es como tiene que ser, si es un concepto de ingreso y va financiando obras, pues habrá que poner el presupuesto. Oiga, no, pero es que después resulta que yo había presupuestado para ejecutar mis obras en este año y había puesto 2 millones de euros, y resulta que me encuentro con que aprobé el presupuesto con sangre, dolor y lágrimas, y me encuentro que ahora, para poder contratar el préstamo,
pues si es el 10% lo puedo hacer yo, alcalde, pero como sea más del 10% necesito otra vez los señores del Pleno, que por cierto no me votaron el presupuesto, antes al contrario, tuve que aprobarlo por moción de confianza. O sea, demos una vuelta, es decir, vamos a ver, yo no estoy diciendo que sean de capacidad, pero me parece que un 10% no tiene mucho sentido, sinceramente, sinceramente. ¿Qué más se me ocurre que se puede regular? Bueno, las modificaciones de crédito. Mire usted, yo no entiendo, nunca lo entenderé por qué para el Estado, la agenda presupuestaria, las transferencias son un medio de financiación genial, y a nosotros se nos prohíbe que no se puedan hacer transferencias de una partida a otra, aunque la partida no exista. ¿De acuerdo? Entonces, ¿pero por qué? Oiga, si el Estado vale, porque nosotros no. Con unos límites, evidentemente, que son los que solemos hacer los que somos más viejos en estas cosas, incluir en las bases de ejecución, indicando que sea para la partida nueva que tenga soporte, no sea una partida inventada, tenga soporte en la estructura presupuestaria. ¿De acuerdo? Pero ¿por qué no? ¿Dónde está el problema? Es decir, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que hacer eso así y de tener que llevar continuamente a pleno modificaciones? ¿Usted sabe lo que se tarda en aprobar una modificación? Es increíble. Es increíble, es decir, cuando está aprobada ya casi no hace falta para lo que se propuso. Presupuestos. Un tema interesantísimo. Sobre esto podríamos estar una hora, pero no les voy a aburrir. Voy a dejarlo para después. Cuentas anuales. ¿Alguien se dio cuenta que no se sabe en qué fecha hay que presentar la cuenta anual? No figura en ningún sitio. Por lo tanto, cuando uno nos dice, cuando la sindicatura me cuenta, y yo decía entonces, cuando estaba, y ahora que no estoy, pues no lo digo, claro, tiene usted que presentar unas cuentas del 15 de octubre, ¿por qué? No está establecido en ningún sitio. Otra pequeña aportación. Establezcan ustedes un plazo, es decir, oiga, no, mire, tiene usted que presentar las cuentas, está previsto, es verdad, en la ley está previsto cuándo se debe iniciar, cuándo se debe llevar a pleno, cuándo se debe disponer, etc. Pero para ahí, ya está. Pero todo esto, ¿cuándo lo hago? Porque claro, luego me imagino que los que conocen más de esto dicen, oiga, pero es que si no la apruebo, no la puedo enviar a la sindicatura de cuentas. Ya, pero coño, pero si no me la aprueban, ¿yo qué hago? ¿Se la envío por lo bajini? ¿O cómo es esto? Claro, establezcamos un plazo. Lógicamente, habría de establecerse en esa ley, o en esa de régimen local, pues qué participación deberíamos de llevar los ayuntamientos dentro de los tributos propios, entendidos, como dijimos más atrás, de los tributos autonómicos. Yo creo que, y establecer un mínimo no me parece mala idea. Claro, miren ustedes, y ustedes que asegurarnos algo, porque si no, ¿cómo se construye el futuro? Es decir, como está ahora, a base de hacemos iniciativas mientras tenemos financiación compartida, porque no son nuestros, pero bueno, como nos llevamos bien lo vamos haciendo, pero después cuando nos retira la financiación, ¿qué hacemos? Pues ir a las competencias impropias, claro. Realmente en el año 2013 alguien se dio cuenta de que había competencias impropias, pero si llevaban 30 años haciéndonoslo, por la misma forma. Otro tema interesante, dentro de los presupuestos. Vamos a ver, presupuesto prorrogado. La ley de Haciendas dedica un apartado del artículo 169. Y no puede ser. Estamos viviendo de un informe de la EDAE del año 93, en el que dice cómo ha de cuadrarse el presupuesto prorrogado. Oiga, entonces para acá habrá pasado algo. Tendremos que mirar a ver cómo se hace, tendremos que mirar a ver. Hay que regularlo. Por ejemplo, ¿por qué los ingresos hay que presupuestarlos tal cual son los ingresos del año pasado, aunque sepamos que hay financiación, por ejemplo, de operación de crédito que no vamos a recibir? ¿Por qué? Es decir, no, eso hay que darle una vuelta. Es un tema importante, porque cada vez más los presupuestos, los ayuntamientos, por desgracia, funcionan en prorrogado, porque no hay mayorías. Y eso tiene que quedar perfectamente regulado, y no como hasta ahora un poco de a ver cómo lo vamos haciendo. Consecuencia de la politocracia. Exacto. Eso es consecuencia de la politocracia. Efectivamente. Porque todo, como lo de Bakunin,
todo por el pueblo, pero sin el pueblo. Efectivamente. Y ahora que el pueblo pague las consecuencias. Efectivamente. Así es. Así. Después habrá oportunidad de intervenir. Bien, y no podía dejar de hablar del presupuesto sujeto a moción de confianza. Vamos a ver, la pregunta es clara y con eso casi termino. Cuando a un equipo de gobierno se le rechaza un presupuesto necesario de la LOREG, y quiere someterlo a aprobación nuevamente con una moción de confianza, ¿de acuerdo? Sabemos que se lo vuelven a rechazar, ¿vale? Pero que entonces empieza a contar una especie de... no, es una especie, un plazo de 30 días para la posibilidad de que la oposición presente la moción de censura precisa para derribar el gobierno y colocarse en su posición. Bien, pero pasado eso y no presentada la moción de censura porque no puede ser, ¿qué clase de aprobación es esa del presupuesto? ¿Es inicial o es definitiva? Porque claro, ya me dirán ustedes, como se nos clarifique, vamos a estar así, no sé cuánto. ¿Por qué? Hombre, pues miren ustedes, es muy fácil. Porque si es inicial, los señores de la oposición, en la presentación de alegaciones, pueden presentarla un militante tranquilamente de uno de los partidos de la oposición, presenta su alegación, y como siguen teniendo mayoría, porque para eso presentó el presupuesto con moción de confianza, le tumbarán por medio de una alegación, le tumbarán el presupuesto en la aprobación definitiva. ¿Y entonces para esto hemos montado todo este sistema? No puede ser. Yo soy de los que pienso que hay que entender ciencia. O sea, pues mire, yo conozco tres sentencias. Una de una audiencia de Santander, de que dice que no, que es inicial. Una de Cataluña, que dice que es definitiva. Y una del Supremo, en la que dice que es inicial también. ¿Por qué la participación ciudadana? No se puede soslayar. Ya, pero la sentencia del Supremo, que creo que lo forman cinco miembros, fueron 3 contra 2. Es decir, señores, algo no funciona ahí. Es decir, vamos a aclararlo, y vamos a ir todos por el mismo camino, porque no se trata de a ver qué opino yo, a ver a quién convenzo de cómo lo hacemos en el mío, etcétera, etcétera. No, miren ustedes, hay que hacerlo. Por último, hay que regular las enmiendas. Miren ustedes, la regulación del reglamento de organización y funcionamiento de las enmiendas no funciona para las enmiendas de presupuesto y de ordenanzas locales. Hay que establecer un sistema semejante al que funciona en los parlamentos. Es decir, oiga, no puede ser eso de que usted tiene mayoría y yo le presento mi presupuesto, usted me lo modifica, me sube los ingresos y me mete los gastos que a usted le parezca. Oiga, no, eso hay que darle una vuelta, vamos a ver, porque tal cual está ahora, pues, sí hay sentencias, y es así, porque está así determinado, en que efectivamente la oposición tiene derecho a hacer esas enmiendas. Ya, pero esas enmiendas, ¿en qué o cómo pueden afectar el presupuesto presentado? Todos sabemos que, tanto en el Parlamento nuestro como en el Parlamento de la Nación, los ingresos tienen una limitación y los gastos también tienen una limitación. Es decir, oiga, no puede usted decir en qué van a gastar sin quitar de otro lado. Oiga, no puede usted decir que va a tener más ingresos si no esté de acuerdo el gobierno. Bueno, pero eso no está en régimen local. Por lo tanto, vale todo. Y si vale todo, ¿cómo quedan los presupuestos? ¿Cómo se va solucionando? Pues a base de milagros. A base de milagros se va solucionando. Bueno, pues estas son las materias que yo creo que sin modificar nada el elenco actual de legislación básica podría estudiar una previsible legislación de régimen local del Principado y en lo que a materias económicas se refiere. Pero yo prefiero la primera opción. Yo preferiría que se derogue la ley, el decreto de obra legislativo 2/2004, que se regule de forma básica lo fundamental y se deje que las comunidades autónomas desarrollen y ejecuten lo que les parezca, y a partir de ahí sí se puede hacer incluso la posibilidad no solamente de hacer una ley, sino hacer una ley, digamos, de organización y funcionamiento y servicios, digamos, por un lado, incluso una ley de haciendas local por otro. Muchísimas gracias.
Y terminamos con la intervención de Santiago Álvarez García, es licenciado, un doctor en Economía, por cierto, un premio extraordinario de la Universidad de Oviedo, profesor titular de esta misma universidad en Economía Aplicada, Hacienda Pública y Sistema Fiscal Español en el Departamento de Economía de la Universidad de Oviedo. Ha sido jefe de estudios de investigación y vocal de asesor de la Dirección General del Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda, así como secretario académico del Consejo Editor de Hacienda Pública Española, la revista de Economía Pública. Ha sido vicerrector de Planificación Económica en una primera etapa y posteriormente de Planificación Económica, Convenios y Contratos de la Universidad de Oviedo, miembro del Consejo Social, donde coincidimos, y secretario del Patronato de la Fundación de la Universidad de Oviedo. Especialista en los campos del Sistema Fiscal Español y Armonización Fiscal en la Unión Europea, la Hacienda autonómica y local y el análisis económico de las reformas fiscales, materias sobre las que ha dirigido tesis doctorales y ha publicado un montón de monografías, más de un centenar de capítulos de libros y infinidad de artículos en revistas especializadas en materias económicas, financieras y tributarias. Ha participado en más de 20 proyectos financiados por instituciones de investigación económica y realizado trabajos de asesoramiento tanto para instituciones públicas como privadas. Es miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Economistas de Asturias, del Registro de Economistas Asesores Fiscales, del REAF y de la Asociación Española de Asesores Fiscales. Bien, buenas tardes. Muchas gracias en primer lugar, Javier, por tu invitación a participar en esta mesa redonda y muchas gracias a todos por su asistencia. Bueno, mi intervención está orientada a hablar del tema que conozco, que es el de la hacienda local, sobre todo los ingresos locales, en relación con una posible norma de régimen local en el Principado de Asturias. Parte de esa intervención pues ya ha sido avanzada por el anterior ponente, que se ha referido a muchos de esos temas, lo cual me facilita también la intervención y ser relativamente breve, ¿no? Bueno, no quisiera empezar, sin embargo, sin hacer una mención, porque ya se ha hecho también al texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales, lógicamente, ¿no? Porque evidentemente, hablar de financiación municipal o de financiación local es mucho más que hablar de lo que pueda hacer una comunidad autónoma, y yo creo que, igual que se hablaba al principio, de la necesidad de actualizar la normativa básica de régimen local, también es evidente que esta ley tendría que estar actualizada, no solamente en la materia tributaria, no solamente para dar campo a las comunidades autónomas, aunque yo creo que pueden tener un campo razonable de actuación, en este caso en concreto al menos, sino también para modificar partes sustanciales de lo que son los ingresos de las haciendas locales, que, querámoslo o no, siguen dependiendo de esa regulación y de los ingresos procedentes del Gobierno central. Buena prueba de esa necesidad es que desde el año 2004, que ha llovido mucho, ha habido varios intentos de modificar esa norma, en la que han participado distintas comisiones, primero a propuesta de la Federación Española de Municipios y Provincias, cuando se hizo evidente que sobre todo el problema de la asunción por parte de los municipios de competencias impropias pues estaba generando una carga financiera importante que no podía cubrir en muchos casos con aquellos ingresos que procedían de las fuentes que se habían establecido en la ley del año 2004, que se necesitaba ampliar la financiación local. Y el último intento, como saben, vino en el año 2017, cuando se constituyeron dos grupos de trabajo de reforma de la financiación territorial, uno dedicado a la reforma de la financiación autonómica y otro a la reforma de la financiación local, informes que cayeron en el olvido nada más ser presentado. Curiosamente, en el caso del informe de financiación local, yo creo que es más interesante y había un consenso bastante mayor. En el participaron los tres profesores, entre los Javier Suárez Pandiello, que se citaba antes. Hubo un consenso bastante mayor sobre la reforma de la financiación local que no en el informe de la financiación de las comunidades autónomas,
que es un caso un tanto paradójico porque los votos particulares de los miembros de la comisión suman más que todo el informe junto, y no solamente porque alegaran los distintos representantes en la comisión, nombrado uno por cada comunidad autónoma, sino que algunos de los que representaban al Ministerio de Hacienda también hicieron su propio voto particular en contra del sentir de la comisión, con lo cual era difícil que eso llegara a nada. Claro, como siempre hubo la idea de que primero era necesario reformar la hacienda autonómica antes de hacer una reforma de la financiación local, pues aquello cayó en el olvido. Por otra parte, coincido, como se decía antes, que al Ministerio de Hacienda, sobre todo desde la crisis económica anterior, lo único que le interesó, o lo que verdaderamente le interesó de la hacienda local, era mantener el equilibrio presupuestario a nivel global y poco más. Si no, es incomprensible que, habiendo declarado el Tribunal Constitucional en el año 2017 inconstitucional la normativa del impuesto sobre incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana, se tardaran 5 años en reformar la norma, cuando, por cierto, las haciendas locales, las haciendas forales del País Vasco, que también se lo habían tumbado, a los 3 meses ya tenían solucionado el problema legislativo. Así que parece que hay cierto desinterés, ¿no? Entonces, bueno, una reforma de la financiación local en profundidad debería llevar en primer lugar por una reforma de la propia tributación municipal y también de la propia participación en ingresos del Estado. Claro, eso cae fuera del ámbito de lo que estamos hablando aquí, que podría ser una norma del Principado de Asturias, que se refiere a algo muy específico en la materia de financiación, que es la participación en ingresos de las comunidades autónomas. Participación que, como saben, ya viene establecida en el artículo 142 de la Constitución, en que habla de la garantía de que las haciendas locales deberían de disponer de los recursos necesarios o suficientes para el desempeño de las funciones que la ley les atribuye. No habla en ningún momento de diferencia de lo que hace con las comunidades autónomas de autonomía financiera. El único principio es el de suficiencia, que parece lógico, no vamos a entrar en él. Se refiere, eso sí, lo acota a las competencias que la ley les atribuye, y dice que se debían nutrir fundamentalmente de sus propios tributos y de la participación en los del Estado y de las comunidades autónomas. Bueno, eso ya genera un esquema un poco particular, porque está hablando de que tanto el Estado como las comunidades autónomas deberían hacer transferencias de recursos hacia las haciendas locales para garantizar esa suficiencia financiera. ¿Por qué digo particular? Porque normalmente en los países descentralizados, como es nuestro caso, las transferencias verticales suelen ir entre niveles inmediatos de gobierno, es decir, el gobierno central, lo lógico sería que transfiriera recursos a las comunidades autónomas y las comunidades autónomas a las haciendas locales, no que el gobierno central se dedique a ser el que transfiere los recursos tanto a uno como a otro nivel de gobierno. De todas maneras, en el momento en que se aprueba la Constitución, esto es entendible porque las comunidades autónomas ni siquiera existían y todavía no se sabía cuál iba a ser el modelo de descentralización hacia las comunidades autónomas, ¿no? Pero que tantos años como han pasado se siga manteniendo en la ley de haciendas locales este esquema de transferencias, y es más, que las transferencias básicas de recursos que reciben las haciendas locales provengan del gobierno central y no de las comunidades autónomas, no parece muy lógico, ¿no? Bueno, dejando esta parte, como se ha comentado anteriormente, el artículo 39 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales dice que las entidades locales participarán en los tributos propios de las comunidades autónomas de la forma y cuantía que se determine en las leyes de sus respectivos parlamentos. Claro, esto primero habla de tributos propios, como se ha dicho antes. Podemos interpretarlo de 2 maneras distintas. Primero, decir que hay una previsión legal de que las comunidades autónomas pues tienen que transferir una parte de sus ingresos propios, o tiene que haber una participación de las haciendas locales en parte de los tributos propios. Financieramente probablemente sea lo mismo que no decir nada. ¿Por qué? Porque como en España no existe aceptación presupuestaria, más allá de lo que es la seguridad social, que eso vamos a dejarlo aparte, pero ni una comunidad autónoma ni el Estado tienen un principio de aceptación de tributos,
todos los ingresos que recibe una administración pública sirven para financiar todo su gasto público, con lo cual desde el momento en que una comunidad autónoma haga cualquier transferencia de recursos, ya sea condicionada e incondicionada, mayor o menor, hacia las haciendas locales, está cumpliendo de hecho con este artículo de la ley. No podemos decir que no comparte sus tributos propios, porque la ley de haciendas locales no establece ni la forma, ni la cuantía, ni las condiciones. Eso lo deja a una ley aprobada en el Parlamento de la comunidad autónoma, que puede ser desde la propia ley de presupuestos de la comunidad autónoma para ese año, como la normativa, las leyes que regulan la hacienda de la comunidad autónoma o los ingresos de la comunidad autónoma, o una ley específica en esta materia, ¿no? Con lo cual, en principio, todas las comunidades autónomas, en mayor o menor medida, desde el momento en que todas hacen transferencias condicionadas o incondicionadas a los municipios, están cumpliendo al menos la letra, si no el espíritu de la norma, ¿no? Y luego viene la segunda parte de la cuestión a la que se ha referido el anterior interviniente, que es que dice tributos propios de las comunidades autónomas. Claro, eso lleva a acotar qué son los tributos propios, porque si son los tributos propios en sentido estricto, por darles un dato, en el año 2020, que es el último para el que está totalmente liquidado el sistema de financiación autonómica, Asturias recaudó algo 20.800.000 euros en números redondos de tributos propios. Si a ello añadimos el recargo del IAE, 6.900.000, tributos propios más recargos serían 27.700.000 euros. ¿Cuáles fueron los ingresos tributarios totales? 2.464 millones de euros. Pero claro, de estos hay que descomponerlo. Primero, lo que son los tributos cedidos por el Estado, obviamente, que son la mayor parte, desde 27 millones hasta 2.400 millones de euros, pero dentro de los tributos cedidos por el Estado, y luego comentaré por qué, hay que distinguir también entre los que están sujetos a liquidación, es decir, aquellos que gestiona la Agencia Estatal de Administración Tributaria y luego transfiere el Ministerio de Hacienda a las comunidades autónomas, que son aproximadamente 2.250 millones de euros, fundamentalmente el IRPF, el impuesto sobre el valor añadido y los impuestos especiales, y aquellos que gestiona directamente la comunidad autónoma a través de su agencia tributaria, fundamentalmente sucesiones y donaciones, transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados, etcétera, 216 millones de euros. Desde el punto de vista de la financiación autonómica, también hay que añadir a esto el impuesto de patrimonio, porque saben que a poco de aprobarse el sistema de financiación autonómica en el año 2009 se eliminó el impuesto de patrimonio durante unos años, con lo cual se estableció una compensación por la eliminación del impuesto de patrimonio a las comunidades autónomas, de tal manera que luego, cuando se volvió a establecer, se restableció la ley del impuesto sobre el patrimonio, nunca se quitó esa compensación y el impuesto sobre el patrimonio pasó a ser un ingreso extra de las comunidades autónomas. En el caso de Asturias, junto con el impuesto sobre el juego, otros 31 millones de euros. ¿De acuerdo? Entonces, claro, cuando hablamos de que las comunidades autónomas deben compartir su propio tributo, o las haciendas locales deben de participar en los ingresos tributarios de las comunidades autónomas, ¿dónde deben de estar? ¿Solo los tributos propios o en todos los tributos de las comunidades autónomas, como se decía antes? De todas maneras, yo, aunque creo que esto sí se debería de aclarar, tampoco creo que fuera una limitación para hacer una normativa de la comunidad autónoma del Principado de Asturias en esta materia, que podría establecer una participación de los ingresos de las haciendas locales, pues en un porcentaje mayor de los recursos, ¿no? Bueno, con todo, como se ha comentado también anteriormente, si nos fijamos en el panorama comparado, la participación de las haciendas locales en los ingresos de las comunidades autónomas, las famosas PICAs,
como se dice coloquialmente, es completamente diferente. Bueno, para empezar, en España, como ya saben, tenemos el régimen común y el régimen foral. En las comunidades autónomas forales, como no hay participación en los ingresos del Estado, porque todos los tributos estatales los recaudan la respectiva hacienda foral, ahí está unida una participación con la otra. Evidentemente, eso lo que hace, por otra parte, es que digamos que los municipios de régimen común pues miren con envidia a los de régimen foral, porque la participación en ingresos del Estado para los municipios de régimen común es muy inferior a los ingresos que reciben de las haciendas forales, tanto en Navarra como en el País Vasco, los municipios o las haciendas, en los municipios situados en territorio foral, ¿no? Bueno, si nos comparamos con los que simplemente con los que juegan en nuestra liga, en las comunidades autónomas de régimen común, tenemos otro outsider que se citó antes, que es el caso de Canarias. Canarias tiene una norma, digamos, la más desarrollada en esta materia de toda España, pero también hay que reconocer que Canarias también juega con cierta ventaja, porque saben que los impuestos del régimen fiscal especial de Canarias, que es el impuesto general indirecto canario, que ahí sustituye al IVA, y los impuestos sobre consumos específicos en Canarias, tienen la consideración de tributos propios. Al ser tributos propios, son tributos que en Canarias recauda el 100% y que no están sometidos a nivelación como el resto de tributos cedidos por las comunidades autónomas, con lo cual Canarias también tiene una financiación privilegiada, no tanto como la del País Vasco o Navarra, pero sí más que otras comunidades autónomas de régimen común. Y luego están los casos de Castilla y León y Andalucía, que por distintas normas han articulado pues un sistema de participación en los ingresos de las comunidades autónomas, digamos, más potente o dotado de mayores recursos que lo que existe en otras comunidades autónomas de régimen común. Les decía antes lo de distinguir dentro de los tributos cedidos aquellos que son objeto de liquidación por parte de las comunidades autónomas de los grandes tributos cedidos que son gestionados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, porque estas dos comunidades autónomas, tanto Andalucía como Castilla y León, cuando habla de participación en los ingresos tributarios, se refiere a los ingresos tributarios propios y añaden también los cedidos objeto de liquidación por parte de la propia comunidad autónoma, lo cual aumenta el volumen de recursos de una manera relativamente importante, aunque en los dos casos dejan fuera tanto el IRPF como el IVA y los impuestos especiales de fabricación, que son los grandes aportantes de recursos para la hacienda, para las haciendas autonómicas, ¿no? Bueno, en el caso de Castilla y León hay un fondo de participación en impuestos propios, que significa que todos los años el 20% de la recaudación por impuestos propios de la comunidad autónoma pues se transfiere según unas reglas de participación que dependen de varios factores, fundamentalmente de la población, hacia los municipios, y luego hay un fondo de cooperación económica local generado los ingresos de los impuestos cedidos por el Estado de gestión directa por parte de la propia comunidad autónoma, pero ahí la normativa de Castilla y León no fija un porcentaje, cuál es ese porcentaje de participación, sino que en las leyes de presupuestos de cada año se establece cuál va a ser esa parte de la recaudación que se comparte o que se transfiere a las haciendas municipales, y establece una serie de variables en función del tamaño del municipio y de la población. Y en el caso de Andalucía también hay una ley del año 2011 en que establece una participación en los ingresos propios de la comunidad autónoma de Andalucía, lo que para que ahí se fijó un importe fijo de recursos para los primeros años del año 2011 al 2014, y luego se estableció que a partir del 2014 se actualizarían en función de la tasa de crecimiento de los ingresos tributarios de la comunidad autónoma. Y también se estableció un sistema de transferencia diferenciando los municipios en función del tamaño y de la población. Bueno, como todos ustedes saben, en Asturias lo que tenemos es el Fondo de Cooperación Municipal, en el que participan los 74 concejos que tienen menos de 40.000 habitantes y que para el año 2022
tiene una dotación de 8.350.000 euros a repartir según un fijo y una serie de variables fundamentalmente demográficas. Bueno, ¿qué propondría, y con esto no me extiendo más, o qué creo yo que debería pasar dentro de lo que puede hacer la comunidad autónoma? Pues hombre, yo creo que una ley de haciendas locales o en una actualización de la normativa tributaria de la comunidad autónoma debería establecerse un sistema de participación en los ingresos tributarios de la comunidad autónoma, el cual se definiera en primer lugar de una forma clara cuál es el importe de los recursos a transferir, cómo van a evolucionar a partir del año base, una regla de evolución a partir del año base para que haya los ingresos que van a recibir los municipios sean previsibles. Evidentemente habría que establecer un criterio de reparto entre los distintos municipios y desde luego tendría que tratarse de un fondo de recursos incondicional. Sinceramente, pues esto es una opinión personal, creo que debería ser una ocasión para que se fijara un porcentaje en la participación de los ingresos, no solamente los propios, porque bueno, si nos fijamos en los ingresos propios, los impuestos propios de la comunidad autónoma, 20 millones ingresos tributarios propios, 20 millones de euros, pues es el 40% el Fondo de Cooperación Municipal. Pues claro, debería añadirse una parte, a mi entender, importante de los recursos tributarios cedidos, al menos de los sometidos a liquidación por parte de la comunidad autónoma. Debería darse cabida a todos los municipios, pero evidentemente separando por tamaño de municipios. Creo que y ser un fondo de cuantía incondicionada. Establecer unas reglas claras en función de la población y de necesidades de prestación de servicios. Se podría tener en cuenta la capacidad fiscal. A diferencia de lo que hace la ley de haciendas locales, creo que no se debería de tener en cuenta el esfuerzo fiscal de los municipios, sinceramente, entre otras cosas porque sobre todo a los pequeños municipios poco se les puede exigir en términos de esfuerzo fiscal, e incluso podría ser contraproducente tener una variable de esfuerzo fiscal. Pero creo que un fondo de estas características y dotado con un volumen importante de recursos puede servir desde mi punto de vista, aparte para el tema económico, para un tema político relevante. Estamos viviendo una desafección política importante y unas reivindicaciones porque empezaron con la España vaciada y que ahora se trasladan también a los municipios que se consideran más abandonados por tener poca población o ser municipios periféricos. Creo que una norma de estas características que diera una financiación razonable a la hacienda local o al municipio trasladaría al municipio la carga de prestar ciertos servicios públicos y de combatir los problemas o las carencias de equipamiento que tienen. Como se decía antes, el gran problema de la hacienda municipal es el problema de las competencias impropias. Todos los que aquí presentes que han tenido responsabilidades municipales saben que en muchos casos el ejercicio de las competencias se debe a que la demanda de servicios por parte del ciudadano es mucho más fuerte cuando te encuentras al alcalde y cuando puedes ir al pleno municipal que no cuando depende de la comunidad autónoma, y no digamos nada cuando depende del ministro de Hacienda o del ministro del ramo. Creo que eso serviría o de la ministra de Ramos, sí. Creo que eso serviría para hacer una prestación de servicios más dependiente o más relacionada con las demandas de los habitantes y también para poder cubrir necesidades básicas que se detectan mejor desde el municipio y que pueden contribuir también a uno de los grandes problemas de la comunidad autónoma, que son los problemas de despoblamiento. Muchísimas gracias. Bueno, y ahora les avanzaba al comienzo, se abre un turno de intervenciones por quien quiera intervenir. Quisiera, antes del turno de intervenciones, agradecer la presencia de la diputada Ángela Ballina, también del alcalde de Gozón, la teniente alcalde de Gozón, que veo al fondo, en fin, el resto de funcionarios y gente interesada que ha querido acompañarnos hoy, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna cuestión, alguna reflexión que se quiera compartir? ¿Alguien quiere intervenir? Señor, sí. Bueno, en primer lugar, diga lo que diga, tengo un gran respeto
al político vocacionalmente que se compromete en las cosas de todos. Esa actitud ya me merece un respeto. No hablo de los oportunistas, hablo del que verdaderamente tiene una vocación política, auténticamente, y en esto se revela la idiosincrasia de cada región. Pero ustedes han expuesto, me refiero a los de las esquinas, muy claramente que no han llegado ahí por azar, que les ha costado su trabajo, su preparación, sus conocimientos, sus oposiciones. No ha sido azarosamente. Entonces, lo que veo que no se ha tratado es en cuanto a... De hecho, tenemos un problema en la región, todos. Tenemos un problema de hecho. Y como no acudamos a los exorcistas esos, a que hagan surgir el hada mágica, que toque con la varita y lo resuelva, ustedes no han hablado, nadie, de la responsabilidad de esta situación. Habrá que asumirla, porque cuando se han nombrado, por ejemplo, un consejero de cultura, que nombra 4 asesores, necesitan 4 asesores culturales. Y la región de Asturias tiene una cantidad de políticos azarosos, por casualidad o por amistad, sí, pero que no les ha costado ni a ustedes. Yo le comprendo lo que comparte con nosotros, pero habrá que asumirla de acuerdo a la responsabilidad de cada uno. Estupendo, queda dicho. Es un problema de todos, pero unos tienen más responsabilidad. Los que han tenido unos beneficios, así sin oposiciones, sin esfuerzos, sin nada, pues tendrán que contribuir. Seguramente la futura ley se establecerá pues el personal eventual, podría ser el momento de abordarlo, el límite del personal eventual en los ayuntamientos de cara al futuro. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión? Sí, Raimundo. Sí, yo, bueno, primero agradecer a todos los ponentes la extraordinaria explicación, ¿no? Y yo me quería referir un poquito a la exposición de Paula sobre la prestación de los servicios municipales, o quiero decir, la problemática en la prestación de esos servicios por todas las regiones. Yo me pregunto por qué la reticencia por parte de las administraciones locales a externalizar esos servicios o realizar una labor de externalización privada de esos servicios, o generar desarrollos de marcos de colaboración público-privada que, bueno, todos creo que los que estamos aquí hemos visto algunos que se han hecho y con mucho éxito, tanto en la prestación del servicio como en sus resultados, ¿no? Y en la optimización del gasto, ¿no? ¿Por qué no los ayuntamientos, quizás con esa problemática que Paula ha expuesto, no deciden hacer un marco, un desarrollo de esa colaboración público-privada para optimizar y seguir prestando esos servicios? Bueno, pues de una mejor manera, claro. Yo la verdad es que no temo a la externalización de los servicios, pero sí que creo que con la normativa que tenemos, bueno, pues por lo que decía antes, la externalización también supone una externalización del personal y de la subrogación. Y bueno, pues lo que yo veo, la perspectiva que veo es que los ayuntamientos pequeños, la externalización nos lleva eso, pues a externalizar un personal. Conlleva bueno, pues que muchas veces el propio personal no quiere subrogarse. Hombre, pues siempre es más cómodo estar en la posición de empleado público, se haya accedido como se haya accedido, que en la de una empresa privada que finalmente pues pasaría a formar parte de ella. Yo sí veo que en determinados servicios yo soy partidaria de la externalización, sobre todo porque a la hora de sustituir ese personal en limpieza, pues en recogida de basuras, siempre nos es mucho más fácil que contratar a otra persona cuando, por ejemplo, pues un trabajador se pone enfermo. Sí veo que el marco es bueno, pero creo que ese marco debería ser no de forma individual en los ayuntamientos pequeños, sino más mancomunadamente o bueno, pues con experiencias como ha habido como otros tipos de entes que tienen un régimen jurídico público, véase pues Cogersa, véase Cadasa, en ese tipo de servicios grandes. Pero bueno, yo no estoy en contra de la externalización, para nada. Es una forma de prestar el servicio como otra cualquiera, sí, con las reticencias y con los problemas que genera el personal propio y que a veces el coste del servicio es más caro. Yo en la circulación este año pagué 2 veces, porque fui al banco, al Liberbank, y dice, está muy débil, y no aparece por ningún lado, tuve que pagar muchas veces. Bien, Ángela. Sí, bueno, yo quería comentar que he usado
hablado de cómo a los ayuntamientos nos pasaron muchas veces competencias que no son propias de los ayuntamientos y además sin medios, tanto económicos como de personal o materiales. Yo no sé si creo que todos tenemos claro que los ayuntamientos no tenemos competencias, no tienen competencias en medio ambiente, están en la comunidad y están en el Estado. Bueno, yo me imagino que conoceréis el proyecto de ley de calidad medioambiental, porque ya ha sido publicado, donde esa competencia se les manda a los ayuntamientos todos esos proyectos. Pues si te quieren poner una granja de 500 vacas al lado, o de 600 cerdos, o una cantera, o una subestación eléctrica, etcétera, en lugar de tener que presentar en la autonomía, como es lo lógico, un estudio de impacto ambiental, se va a sustituir por una declaración responsable presentada en el ayuntamiento. Que los ayuntamientos no tienen la capacidad para juzgar esos proyectos, porque casi no la tienen, prácticamente no tienen los técnicos los ayuntamientos grandes. Ahora imaginemos ayuntamientos como Illas, que puede tener 2 o 3 funcionarios, etcétera, etcétera. Y a mí eso me parece muy grave, porque te están metiendo una competencia muy complicada, porque eso también va a ser un problema de salud si a ti te ponen al lado un tema de estos. Lógicamente las reclamaciones van a ir a los ayuntamientos. El ayuntamiento tendrá que pasar a posteriori a vigilar si esa declaración responsable es de verdad lo que dice, cosa que no tiene capacidad. Las reclamaciones de los vecinos van a ser a los ayuntamientos van a defenderse con dinero de ese mismo vecino que denuncia, con dinero público, y lo que también es muy grave es que los daños que cause esa actividad, si no superan los 3 millones de euros, no tendrán responsabilidad de su reparación ni tendrán que pagar nada, o sea que lo volveremos a pagar los vecinos. Yo no sé si esto hay alguna manera de saber que esto no puede ser, no es legal, o si hay alguna manera de que los ayuntamientos se nieguen y digan: yo, lo primero, no tengo competencias, no tengo personal, no tengo medios y no me quiero ver metido en esto. Yo, aprovechando que hay aquí gente experta, me gustaría conocer vuestra opinión sobre este anteproyecto de ley. También me trae. Yo creo que, si me permites, yo creo que va en la misma línea. ¿De lo que hablamos? No, yo creo que va en la misma línea, y estaba intentando acordarme de otra, pero en este caso solamente me sale la limpieza del cauce de los ríos por zona urbana. Vamos a ver. Y de las playas, Jesús. Pues seguramente era ese que me faltaba. Pero vamos a ver, ¿a quién se le ocurrió? No, claro, es que está en la ley de aguas. No, claro, es que está en la ley del Plan Hidrológico Nacional. Oiga, es que el río que es urbano y el que no es urbano, no es ciudadano, y ese no se lo tenemos que limpiar, lo tenemos que limpiar en la zona urbana. Vamos a ver, está bien. Vamos a ver, tú, porque tengas la capacidad de dictar leyes, lo que no puedes hacer es otorgar, iba a decir otorgar, no, cargar con competencias a alguien que no las tiene y que no tiene los medios para poder hacerlo. Y si lo quieres hacer, y eso está bien claro en la ley de Haciendas, tienes que dar los medios. Entonces, esto que me estás diciendo va en la misma línea. Es decir, no, porque como yo legislo, digo, esto para vosotros. Oiga, y vosotros, búsquese la vida. Pues, menudo los de ellos, los pobres. Es que es un mal bueno, así es. Yo vengo como moderador de la mesa, pero como ese proyecto de ley lo conozco, a ver, si yo estuviera en un ayuntamiento en que esto sucede, yo automáticamente le endosaría eso al Principado de Asturias pidiendo una asistencia técnica al propio Principado para que los técnicos de la comunidad autónoma resolvieran lo que a mí la ley me obliga a hacer. Yo lo que haría es un reenvío, una cosa recepticia. Yo lo que haría es, tú me mandas esto, pues yo te voy a pedir a ti auxilio a través de la Dirección General de Administración Local para que me mandes a unos señores que digan lo que es o no es.
Más bien el proyecto donde yo encuentro el problema, que me manifesté en la Junta General del Principado hace algunas fechas, es el que la declaración responsable, claro, la declaración responsable que viene a sustituir de alguna manera al derogado reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, lo que te hace es tratar en ese proyecto de ley de la misma forma a las actividades molestas que a las peligrosas. Es decir, una molesta nadie puede entender, o todos podemos entender, que se puede perfectamente empezar la actividad, pero no así todas las demás. Entonces, claro, cuando vayas a hacer la visita a inspección que comenzó con una declaración responsable y que te encuentras que aquello se produjo una contaminación irreversible, como estuve unos años en Cataluña, y ahí se suele decir mucho, y eso quién lo paga, es decir, eso quién lo paga, eso quién lo paga, eso quién lo paga. Ese es el problema que yo veo ahí, de que ese intervalo de tiempo en el que en la declaración responsable la persona se puede llevar a empezar la actividad económica que se trate, pero estamos hablando que, a diferencia de declaración responsable en otros ámbitos, pensemos en el urbanismo, en el ámbito propio ambiental, los daños y perjuicios puede ser que en ocasiones sean de naturaleza irreversible. Entonces, yo creo que la declaración responsable hay que echarle un vistazo, hay que, en fin, volver a mirarla tal y como está. Yo creo que se puede perfectamente diferenciar en ese proyecto de ley entre lo que es el tratamiento, porque de hecho un parlamentario me planteó, bueno, es que aquí hay una serie de cosas porque la declaración responsable tiene que estar acompañada de una serie de autorizaciones, etcétera. Sí, pero a ver, no es lo mismo una zapatería que se comienza, una zapatería, un zapatero remendón, que una industria textil, una industria en fin, química, una industria química. Tú no puedes darle un tratamiento tú no puedes hacer un tratamiento igual a una actividad molesta que una actividad insalubre o peligrosa. Yo creo que eso es de elemental comprensión y por lo tanto la declaración responsable en una actividad peligrosa yo desde luego no lo participo. Pero bueno, yo aquí termino mi tarea, porque yo aquí vengo a hablar a presentar a estos señores, y si nadie tiene nada más que decir o que compartir, pues yo les agradezco muchísimo de nuevo su presencia en esta sesión y les invito a la siguiente. Este instituto está permanentemente haciendo actividades y yo no sé exactamente cuál es la de mañana, pero seguramente ustedes en el periódico lo leen y si les interesa, pues aquí los acogemos de mil amores. Muchísimas gracias por su presencia.